días a todos, a todas. Me pongo acá porque yo necesito consultar unos papeles mientras hablo. Y por otro lado, bueno, se trata de ir como muy rápido para también el mediodía empieza a apretar, así que voy a ir muy al punto, a los 4, 5, 6 puntos que me tentó compartir en la mañana de hoy a propósito de esta convocatoria, a la que felicito, saludo y conozco en distintos momentos de su construcción, y la verdad es una alegría verla llegar a un tiempo de maduración, un tiempo de síntesis y también un tiempo de divulgación de lo que llevó mucho tiempo de elaboración y de mucha gente, así que felicitaciones a todos de paso. A ver, yo leí el título que convocó a esta mesa y entendí que se trataba de pensar a propósito de ese lugar o de ese no lugar para lo común. Y me pareció súper interesante porque uno no puede abrir ahora en estos brevísimos 10 minutos una reflexión a propósito de lo que el concepto filosófico y político de lo común da a pensar. Un concepto apasionante. Su exploración es ardua, es tediosa, pero es terriblemente potente para pensar todos los tiempos de la humanidad, pero para este parece especialmente sugerente. Yo voy a ir directamente a tomar una cualidad de lo que podríamos entender por lo común. ¿Qué es lo común? Y me apoyo acá en elaboraciones de Pierre Dardot, muy recientes, del 2015, cuando ellos dicen, porque son un equipo de trabajo, bueno, finalmente lo común sería lo inexpropiable y lo inapropiable. Nadie nos los puede quitar y nadie puede tomarlo todo. Para algunos de nosotros, los que trabajamos en los territorios de las injusticias sociales, este es un principio axiomático. Es una piedra angular sobre la que querríamos apoyar todo lo demás. Es ese principio el que nos orienta para no perder la ruta y terminar creyendo que aquello que hacemos para la inclusión de adolescentes y jóvenes es algo así como una dádiva. Incluir se trata de la restitución tardía y postergada de lo que fue expropiado bajo la forma de una deuda histórica con los jóvenes de esta sociedad y de tantas otras. Es decir, que el trabajo, lo que entendemos como el trabajo educativo en estos territorios, tiene que ver con devolver lo que fue expropiado. Y de ninguna manera no es un regalo ni una dávida, es estrictamente el concepto de una deuda. Me reía cuando decía Agustín muchas veces no hay nada de qué luchar, porque yo traía una imagen muy épica. A propósito de algo que un educador social uruguayo, Diego Silva, que estará con ustedes mañana en la tarde, divulgó y que, bueno, lo quisimos retomar en una publicación que estará por salir, para decir que la vida de los adolescentes y jóvenes que tienen que crecer en la exclusión y en la pobreza de estos países se parece mucho a una lucha con una hidra de 7 cabezas. Ese monstruo mitológico que fue enfrentado por un semidios como Hércules es muy similar a los desafíos que hoy tienen que enfrentar los adolescentes que viven en la pobreza. 1. Las desigualdades económicas son los ciudadanos más pobres. 2. La exclusión laboral se concentra principalmente en las nuevas generaciones. 3. La exclusión educativa. Algunos adolescentes no son para. 4. La mentalidad social dominante que reproduce una separación histórica entre adolescentes y menores. 5. La inexistencia política. Los espacios de participación protagónica son testimoniales. 6. Las prácticas punitivas y tutelares. El encierro es la respuesta arquetípica ante la transgresión y también ante la desprotección. Y 7. Una genealogía familiar de pobreza y exclusión. Asistimos a un proceso que lleva décadas. Generaciones sucesivas afectadas por las injusticias sociales y económicas y sus impresionantes efectos
en los modos de existencia. Acompañar las luchas singulares contra la hidra es la tarea de los educadores y de los operadores que trabajan en una política de inclusión. Y acá abriríamos un debate amistoso, porque además lo encarnaríamos con muchos de los que están acá, amigos, académicos, intelectuales, pensadores. Estoy pensando en Uruguay porque es con quien tenemos más proximidad, pero se trata de levantar una reflexión y, créanme, firme desde el punto de vista teórico y a su vez traída acá a este espacio con muchísimo afecto, ya que se habla mucho del amor. Sí, hay que ser amorosos para discutir bien. Las luchas singulares contra la hidra que llevan adelante los adolescentes y los educadores que lo acompañan no es la individualización de los problemas sociales. Hasta hace muy poco estábamos acostumbrados a pensar casi exclusivamente en términos de lo universal y lo individual, o lo particular. Y entonces solíamos decir, y lo seguimos diciendo, que el problema son las políticas universales y que todo lo demás es focalizado, y que lo focalizado no cesa de producir circuitos paralelos, carreteras de pobres para pobres. Seguimos pensando así. Pero proponemos junto a pensadores actuales que la lucha es por lo común y que los abordajes individuales conceptualmente debieran ser sustituidos por lo singular de las vidas. Los humanos nunca vivimos individualmente. Vivimos en una trama singular que nos permite vivir, tener una vida vivible, y eso, cuando de adolescentes se trata, supone encontrar, entre otras cosas, adultos capaces de ofrecer con gestos y a través de innumerables detalles cotidianos el modo en que se da pase y se transmite de generación en generación el formar parte de una sociedad. Es lo infinitesimal, lo micro, lo minúsculo, lo que sostiene a lo grande, a lo macro. Esta es la idea de Gabriel Tardet, sociólogo fundante del campo de la sociología, pero tristemente omitido y demasiado olvidado. Esta es una discusión que tiene adentro además también la tensión entre las macropolíticas y las micropolíticas. Y ellas hablan lenguas distintas. Una en estadísticas, conteos, la otra piensa y actúa en una cotidianidad llena de anécdotas. Y a veces hasta decimos, no llenes las cosas de anécdotas. Pero esas anécdotas, ese contar, ese transcurrir cotidiano, es sustantivo. Es sustantivo porque es un relato social de cada quien. Es un relato que habla de las tentativas, de los intentos, de la búsqueda de las oportunidades. Es un relato que cuenta lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace y con quién se hace. Y ese relato, lleno de anécdotas, es sustantivo para que alguien cuente algo de nosotros cuando somos adolescentes. Eso es un educador, un testigo, contador de anécdotas que ojalá, si fueron importantes, se transforman en memorables. ¿Qué sería de los grandes sin esa memoria de cuando fuimos jóvenes, de ese tiempo de la adolescencia llena de exploración, de búsqueda, de inquietudes, que seguramente trascendieron ese tiempo y se transformaron en lo que nos compone? Entonces decimos que vivir en sociedad es también ser alguien para alguien afuera de la familia. Esta partición y este desconocimiento entre una y otra, las macropolíticas y las micropolíticas, trae consecuencias nefastas para los efectos políticos de poner a las generaciones más jóvenes en relación con lo común. Encontrar las claves, los saberes, los conceptos que orientan la micropolítica es la función sustantiva de un educador. Y por supuesto no alcanza ni para empezar con la palabra vínculo. No es posible aquí ahora abrir extensamente esos saberes micropolíticos que orientan la función de educar a adolescentes en su lucha contra la hidra. Solo mencionaremos algunos. Que los adolescentes necesitan para desarrollarse lo que nos gusta pensar como un punto fijo en el mundo.
Para que logren ser autónomos necesitan que durante un tiempo alguien esté muy cerca. Y transitar la adolescencia es ese ir y venir, ir y volver a un punto fijo. Es ese punto fijo que es el educador, que es el proyecto, que es lo que se ancla en el territorio, ese que instala algo afuera de la familia, el que se vuelve sustantivo para acompañar esa tarea de crecer de la adolescencia. Decimos que preferimos pensar que los educadores somos postas parentales, para decir que no somos ni las madres ni los padres, pero somos alguien que toma la posta, que toma el relevo y que sostiene una presencia significativa, que si es significativa, talla nuestra identidad. Y cualquiera de nosotros podemos evocar a más de un adulto no familiar que marcó nuestra experiencia. Eso es un educador. Decir que esa tarea educativa se apoya sobre una tríada que se compone de lo que nos gusta pensar como la presencia, la paciencia y la confianza. Para decir, y abriríamos una hora de trabajo a propósito de cada uno de estos conceptos, también filosóficos por otra parte, pero que muy rápidamente nos vienen a decir que la presencia no es la presencialidad, que lo que está presente se vuelve nítido precisamente cuando está ausente. Y que uno tiene que tratar de estar muy, muy presente en la vida de los gurises. También decir que la paciencia nos evocaría a ese tiempo en el que trabaja un educador. Ustedes saben, los griegos hablaban que habían 3 tiempos. Yo quiero tomar 2 para referir a en qué tiempo trabaja el educador. Uno es el tiempo uno era Cronos. Cronos era el tiempo medible, el tiempo que pasa. Ese es el Cronos. Y luego, decían los griegos, está Kairos. Kairos es un personaje alado, adolescente, alado en sus pies, adolescente, así con un mechón que él pasa. Y aludía a ese tiempo de la oportunidad que pasa. Y por eso tenía un mechón. Si uno lo veía venir, lo tenía que agarrar. Porque si no lo agarraba, después él era pelado atrás y ya no se dejaba tomar. Las macropolíticas trabajan excesivamente en Kairos. La micropolítica articula a Kairos, las macropolíticas trabajan excesivamente en Cronos. Son puro Cronos. Pero educar y crecer ocurre en una combinación singular entre habitar un tiempo cronológico y vivir en los tiempos de Kairos, ese tiempo de la oportunidad. Por eso un educador es el que articula esos 2 tiempos. Él no puede trabajar exclusivamente en Cronos, tampoco fuera de Cronos, porque no hay lugar afuera del tiempo. Pero, en todo caso, es en ese interjuego entre Cronos y Kairos que esa magia, ese instante de la educación cobra sentido. Podríamos seguir poniendo conceptos a propósito de lo que constituye ese territorio de acción que compone una escena educativa y que es fundamentalmente hay que pensarla en términos de la posición de quien es ahí, un educador, un operador. No tenemos tiempo. Porque me parece que hay que hacerle tiempo a decir otras cosas también. Y es que en la dimensión micro no ocurre solo lo bueno. Y particularmente en las acciones dirigidas a adolescentes que transitan vidas dañadas y vidas mutiladas por la transmisión genealógica de la expropiación de lo común, con sus impresionantes efectos en los modos de existencia, también les destinamos prácticas totalmente detestables, de las cuales recientemente hemos visto sus efectos en los hechos de Guatemala. Pero cualquiera que trabaja en estos territorios puede evocar un sinnúmero de situaciones donde se da rienda suelta a lo inadmisible, de modos muy sutiles y más sórdidos, también aquí y en otros países. Son prácticas de humillación y de desprecio, que no son ya del mundo, sino del inframundo, interpretadas por sujetos que dan rienda suelta a lo pulsional, totalmente ignorantes de los principios éticos de la educación, tal como los pensó y los orientó Paul Ricoeur, como esa intencionalidad ética de la vida buena
para todos en instituciones justas. El hecho de que los adolescentes pongan en marcha cierta tendencia antisocial y la destructividad que ella acarrea no autoriza a ningún adulto con sueldo de educador a dar rienda suelta a su propia violencia. Y aunque las conductas sexualizadas de ciertos adolescentes nos indiquen la presencia del abuso y del incesto, no autoriza a ningún adulto con sueldo de educador a gozar de esa miseria. Se suele decir que trabajar al modo de puntos fijos, postas parentales, con presencia, paciencia y confianza, es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Es cierto, la tarea educativa en ciertas condiciones requiere de enormes esfuerzos y conlleva un gran trabajo de elaboración psíquica de quien interviene. Pero es preciso decir también que esas prácticas de humillación y de desprecio se hacen con demasiada facilidad y parece que se siguen sin decir y se quiere que sean dichas muy poco. Dejo por acá.